Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yael Carvajal Tapia. Soy alumno del noveno semestre de la carrera de Psicología en la Unidad Académica Profesional de Tejupilco. Continuando con este proyecto de difusión de temas de psicología aquí en estos espacios de redes sociales, donde ustedes pueden tener al alcance estas charlas, estas pláticas, para que pueda ayudarlos o puedan conocer un poco más de los temas de psicología, de temas que les pueden ayudar en su día a día, de temas que les pueden ayudar en su salud mental. En esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de un tema que es bastante importante y que no es tan enseñado en la educación regular, en la educación básica, y que sin embargo debería de ser enseñado como tal, que es la higiene mental. Como bien sabemos, desde la primaria, desde que entramos incluso al kinder, siempre se ha manejado un programa de educación física, un programa de higiene física, un programa de salud física, y esto es muy importante. La salud física es vital para el funcionamiento y el buen vivir de la persona, para su productividad y todo lo demás. Pero también la otra parte es muy importante y no se le da la atención que se necesitaría, no se le da la importancia que requiere, que es la higiene mental, la salud mental y el cuidado de la salud, el cuidado de las emociones, de estos aspectos psicológicos. Es por eso que continuamos con este proyecto, con estas charlas acerca de la psicología y este tema en especial. A mí me gusta mucho, este es un tema bastante interesante y lo voy a tratar de hacer bastante práctico para que ustedes que están viendo esto puedan sacar varios consejos para su día a día para mejorar su higiene mental. Como siempre, para empezar, para introducirnos un poquito al tema, vamos a hacernos las preguntas de apertura para comprender un poquito mejor de lo que va a tratar el tema de manera general. Todos hemos escuchado hablar de la higiene, ¿no? Todos creo que tenemos un concepto o una idea de lo que es la higiene, qué es la salud, qué es la salud mental, ¿no? Tenemos desde chiquitos nos han inculcado varias reglas de higiene: lavarnos las manos, cepillarnos los dientes, lavarnos las manos después de ir al baño, antes de comer. Todo este tipo de normas de higiene son para la salud física, para la salud de nuestro organismo, y va un poco relacionado con el tema que estaremos tratando el día de hoy, de la higiene, pero en este caso la higiene mental. Y si han visto el video anterior que he estado compartiendo aquí con ustedes en redes sociales, pues ya sabrán más o menos de qué trata lo que es la salud mental o de lo que consiste la prevención en el ámbito de la psicología. ¿Sí? Porque hemos escuchado hablar de prevención de accidentes, prevención de catástrofes, prevención de varias cosas, prevención del delito, pero en psicología también existe algo que es prevención de las enfermedades, de los trastornos o de los desequilibrios mentales. Es importante que tengamos una idea más o menos de qué es la prevención para poder entender en su totalidad el tema de higiene mental. Bien, el concepto de higiene mental surge hace bastante tiempo, hace más de 100 años ya de hecho. Este, surge, es descrito por primera vez por el psiquiatra Clifford Whitham Beers en 1908. Desde esa fecha ya se hablaba de lo que era higiene mental y su importancia en la vida. Este psiquiatra fue uno de los que abogó por la difusión de este concepto, de este conocimiento, también porque él tenía una campaña por los derechos de los enfermos mentales. Como sabemos, antes se creía erróneamente, malamente, que los enfermos mentales muchas veces no tenían remedio, o que en algunas partes más supersticiosas los enfermos mentales eran producto de alguna maldición, de alguna posesión demoníaca y todo eso. En especial por estas fechas, 1909, unos años antes, en 1890, todavía había bastante superstición en muchas partes de Europa, en muchas partes de Asia, supersticiones que llevaban a un mal entendimiento de las enfermedades mentales, que las catalogaban como místicas, como problemas demoníacos y todo eso. Este psiquiatra fue uno de los que comenzó a abogar porque a los enfermos mentales se les comenzara a dar un mejor trato, ¿sí? Un trato más humano, un trato más eh, que les correspondía más, respetando sus derechos como personas que son, que hoy en día ya sabemos que es algo pues
lamentable, es una enfermedad, pero que siguen siendo personas que deben de tener los mismos derechos que todas las demás, ¿sí? Él fue uno de los primeros que abogó y dio a conocer este concepto de higiene mental. ¿Qué es en sí la higiene mental? Aquí este concepto tiene algunas palabras claves con las cuales nos vamos a quedar para poder entender bien qué es la higiene mental. Nos dice que es el conjunto de precauciones y las medidas destinadas a mantener el equilibrio psíquico, a prevenir los desórdenes mentales y a facilitar la adaptación del sujeto a su medio. Las palabras clave para entender el concepto de higiene mental es precauciones. La higiene mental es un conjunto de precauciones que van destinadas a la buena salud mental, así como las normas de higiene que manejábamos antes, que es lavar, por ejemplo, los alimentos antes de consumirlos, alguna fruta, una manzana que te quieras comer, la lavas antes de comértela para que no pueda tener bacterias que puedan afectar tu organismo. También la higiene mental es una serie de normas, de reglas, de sugerencias que se dan para que la persona, como dice aquí, mantenga el equilibrio psíquico, se mantenga en equilibrio, no tenga altos ni bajos emocionales, no tenga por ahí algunas dificultades psíquicas o algunas distorsiones mentales, ¿no? Eso es la principal función de higiene mental y así se puede entender. Aquí nos dice otra definición, pero recalca básicamente lo mismo, que es un conjunto de hábitos de la persona para gozar salud mental y estar en armonía con su entorno cultural. Como podemos ver, ambas definiciones coinciden en la cuestión del equilibrio o de la armonía de la persona con su medio sociocultural y de que son un conjunto de hábitos para gozar buena salud mental. Las conductas que abarca tienen como objetivo prevenir comportamientos negativos, aportar estabilidad emocional e incrementar la calidad de vida. Esto compete a la psicología porque la psicología no solo se encarga de tratar los problemas mentales que ya existen, sino se trata también, y ahora en la actualidad se le está dando más difusión, de prevenir, no solo de tratar. Se busca prevenir también todos estos desórdenes emocionales, desórdenes psicológicos, para que la persona no sufra de alguna alteración en su psique, en sus emociones, en su vida psicológica. Es muy importante hacer difusión de estos temas por eso mismo. Es mejor siempre prevenir que tratar, aunque la psicología centra bastantes esfuerzos en tratar, porque es cuando ya existe un problema, también debemos de difundir acerca de la prevención. Ahorita vamos a ver más adelante cómo es que son estas cuestiones de la prevención de la salud mental. Antes de eso, vamos a ver un poquito los beneficios de una buena salud mental o los beneficios que nos va a aportar tener o desarrollar estos hábitos de higiene mental. Lo primero que debemos entender es que una buena salud mental que va a ser dada por estos hábitos de higiene mental nos capacita para aprender mejor, para poder razonar mejor, para poder lidiar con las dificultades que se presentan día a día en la vida cotidiana, para poder relacionarnos con las demás personas, para poder tener esa correcta interacción con otras personas y para ofrecer nuestra mejor versión, para poder ofrecer a las personas que nos rodean, a nuestros padres, hermanos, parejas sentimentales, la mejor versión de nosotros mismos, lo que somos realmente y que realmente aportemos a una relación interpersonal que tengamos con cualquier persona. No que restemos, que aportemos. Las características que tienen las personas que practican higiene mental o que tienen hábitos con una buena higiene mental, pues es un buen sentido del valor, es decir, una buena autoestima, una buena valía, un buen autoconcepto. El autoconcepto es cuál es el concepto o la imagen que tienes de ti mismo. Así como tú tienes ideas sobre otras personas, tienes un concepto de alguien que a veces puede ser malo y pueden ser prejuicios, otras veces pueden ser buenos o idealizaciones que ya no son buenos, así nosotros también tenemos un concepto de nosotros mismos. Lo ideal, tanto de los otros como de nosotros mismos, es formar un concepto en base a las características objetivas que tenemos, no prejuzgar. Y así como nosotros prejuzgamos a otras personas, también nos solemos prejuzgar a nosotros mismos o catalogar, etiquetar a nosotros mismos en cierta etiqueta que nos restringe.
Por ejemplo, si nosotros creemos que no valemos para nada, que somos una persona inútil, por así decirlo, improductiva, nosotros mismos nos etiquetamos en esa categoría y eso va a definir muchas veces nuestra forma de pensar y de comportarnos, porque ese pensamiento, esa creencia que nosotros tenemos de nosotros mismos, define muchas cosas en nuestra vida. Entonces, una buena higiene mental ayuda a que nosotros entendamos nuestra propia valía, nos ayuda a tener un sentido de valor, en el entendido de que nos va a ayudar a tener buena autoestima para saber que realmente somos personas valiosas, somos personas útiles y productivas. También nos ayuda a tener un sentido de control. ¿Qué es esto? Que el control no es controlar, valga la redundancia, cada aspecto de nuestras vidas. No es controlar todo lo que nos suceda. El control es entender que hay ciertas cosas de las cuales nosotros tenemos poder sobre ellas y hay cosas sobre las cuales no tenemos poder. Y centrarnos en las cosas las cuales nosotros podemos controlar o tener alguna influencia o poder es lo que nos va a dar un sentido de control. ¿Sí? Ese sentido de control, por ejemplo, nosotros no vamos a controlar si el micro se atrasa, si el camión se retrasa, si pasa antes, eso no podemos controlarlo. Sí podemos controlar qué vamos a sentir respecto a eso, si nos vamos a enojar, nos vamos a enfadar o vamos a esperar al siguiente, o si vamos a tomar otro medio de transporte. ¿Sí? Todas las cuestiones que nosotros podemos controlar son propias de nosotros, de nuestras acciones, decisiones y de nuestras emociones. En eso nos va a beneficiar la higiene mental, nos va a ayudar a entender sobre qué cuestiones nosotros tenemos control, sobre qué cuestiones nosotros podemos influir y nos va a ayudar a tener un sentido de control, también un sentido realista. ¿Qué quiere decir con esto? Las falsas expectativas que nosotros tenemos muchas veces sobre otras personas, sobre situaciones ajenas a nosotros o sobre nosotros mismos son peligrosas, porque todas esas expectativas no están fundadas en algo real, no están fundadas en algo concreto. Esas expectativas pueden o no cumplirse. Cuando las expectativas que nosotros tenemos de otra persona, de una situación no se cumplen, es cuando nos da un bajón. Es por eso que debemos de ser realistas. Es mejor tener un sentido realista, no idealizar, no esperar ilusamente algo de otra persona o de otra situación para después, cuando no suceda, pues que nos dé un bajón o que nos apaguemos, ¿no? Sí debemos de esperar y confiar en las demás personas, pero tener un sentido realista de que esas esperanzas que nosotros tenemos sobre ellos, pues son parte de nosotros, ¿no? No es parte de lo que la otra persona haya prometido o incluso sea capaz de hacer. Eso debemos de entenderlo muy bien. También nos da una conciencia emocional en el sentido de que somos conscientes de nuestras emociones, de lo que sentimos y de lo que hacemos respecto a las emociones, ¿no? Nos da una capacidad de luchar, de mantenernos motivados, de mantenernos motivados para poder lograr nuestros objetivos. Nos puede dar una mejor habilidad para la solución de problemas, una creatividad para resolver todas estas situaciones que se nos presentan. También nos da un mejor sentido del humor, control de las propias tensiones, control del estrés, control de estas emociones negativas que pueden repercutir en nuestra salud. Nos da un sentido de autoprotección, es decir, de que nosotros tenemos la capacidad de protegernos a nosotros mismos, de que nosotros tenemos la capacidad de poder ser autosuficientes por todas estas cuestiones, de que ahora vamos a tener más capacidad de lucha, más sentido de valor, entonces nos sentimos a gusto y protegidos con nosotros mismos. Ayuda a reforzar una identidad sexual, es decir, nos ayuda a sentirnos cómodos disfrutando de nuestra propia sexualidad. También esto es parte de esta higiene mental. El ámbito sexual en las personas es importante. Tener buenos hábitos sexuales, tener buenas ideas sobre nuestra propia sexualidad, nos va a dar un control sobre ella, ¿no? Y nos va a dar una identidad sexual, la cual, pues bueno, ya cuando somos grandes, ya somos grandes, vamos a poder disfrutar de ella de mejor manera. También nos da una identidad cultural, es decir, nos ayuda a reforzar esa identidad de grupo al cual pertenecemos y nos ayuda a definirnos a nosotros mismos, ¿no?
Todas estas cualidades o características proveen un medio de respuesta a las circunstancias de la vida de una manera que nos proporciona un funcionamiento saludable. Es decir, nosotros vamos a poder, si desarrollamos estos hábitos de higiene mental, si desarrollamos estos hábitos para tener una buena salud mental, nos va a permitir tener un funcionamiento en la sociedad, en la vida más saludable. Ahorita vamos a ver que varios de estos consejos no son como que muy difíciles de hacer, pero que sin embargo por una razón u otra a veces no los hacemos, ¿no? O pasan desapercibidos porque no somos conscientes de que repercute tanto en nuestra salud mental. Y así como, bueno, tiene beneficios, una mala higiene mental nos lleva evidentemente a una mala salud mental, ¿sí? Así como los hábitos eh, que no son saludables en cuestión de la salud física, así como esos hábitos nos pueden enfermar, pueden llevar a un desequilibrio en nuestro organismo. Por ejemplo, el no hervir bien las cosas cuando vamos a consumir alimentos nos puede llevar a enfermar del estómago, nos puede llevar a varios problemas gastrointestinales. Unos malos hábitos de higiene mental también repercuten en nuestra salud mental y nos deja vulnerables a las adversidades de la vida diaria, ya que la salud mental actúa como un escudo, una protección que nosotros tenemos en las situaciones estresantes, en las situaciones caóticas del día a día. Si no tenemos esta protección, pues obviamente quedamos bastante vulnerables a estas cuestiones. Eh, bueno, aparte de todo lo que ya mencionamos sobre la importancia que puede tener la salud mental, aquí vemos que nos dice que la salud del hombre no es solo un bienestar físico, también es una cuestión mental y social. Lo mencionaba en el video anterior, que la salud debe de ser integral, debe de lograr un equilibrio entre la salud física, entre la salud mental y entre las cuestiones socioculturales de la persona. Es ahí cuando se puede hablar de salud. No solo las cuestiones físicas importan, además de que están muy relacionadas entre sí, también debemos de cuidar estos aspectos o ámbitos de la salud para poder tener una adecuada salud en general, lo que se conoce como salud, ¿no? La higiene juega un papel fundamental para la salud de todos los seres humanos, ¿sí? La propia OMS o la Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud mental es parte integral de la salud, tanto que sin ella no hay salud. Como veíamos en el video pasado, hay una fuerte interrelación entre la salud mental y la salud física, tanto que si nosotros descuidamos nuestra salud mental puede repercutir en síntomas físicos, y también si descuidamos nuestra salud física puede repercutir en algunas cuestiones mentales. Ahorita hemos visto mucho en estos tiempos en los que estamos, tiempos de pandemia, que la salud mental importa. Las personas que venían manejando hábitos saludables de salud mental han podido resistir mejor este encierro, esta presión, este estrés que se está viviendo con la pandemia, porque es un estrés que las personas sienten al saber que vuelven a surgir casos, que hay un rebrote, que aumentan los casos en el país, que hay una tercera ola, que lamentablemente están falleciendo familiares, están falleciendo conocidos, vecinos. Al ver toda esta cuestión de catastrófica, pues si tenemos bajos recursos para enfrentarla, pues obviamente nos va a afectar mucho más. Si nosotros tenemos una buena higiene mental, eso nos puede dar ciertas capacidades para poder lidiar fácilmente con estas cuestiones caóticas, cuestiones eh, de crisis. Y si nosotros no tenemos estas capacidades, debemos de desarrollarlas, ¿no? Porque nunca es tarde para desarrollarlas. No hace falta que haya una pandemia mundial, no hace falta que haya una crisis para que nosotros tengamos una buena salud mental. La salud mental eh, importa para todas las cuestiones de la vida. Nos ayuda, sí, principalmente a defendernos de estas situaciones caóticas, pero también nos ayuda a vivir mejor el día a día, ¿sí? Esa es la cuestión de la prevención. Nosotros cuando vamos al dentista, generalmente vamos
hablando de la cultura mexicana, hablando de nosotros como mexicanos, vamos ya cuando tenemos una muela picada, ya cuando se nos está cayendo un diente, ¿no? Vamos ya cuando hay un problema. Pero también podemos ir cuando no hay un problema para evitar esos problemas, ¿sí? Para evitar todas esas situaciones que nos generan incomodidad, que nos generan enfermedad, ¿sí? Aquí con la higiene mental, con la salud mental pasa exactamente lo mismo. Todos estos hábitos que debemos de desarrollar van a ayudarnos a vivir mejor el día a día para no tener una enfermedad, ¿no? Y no tenernos que atender ya que estamos sufriendo algunas cuestiones emocionales, como cambios de humor repentinos, algunas cuestiones psicológicas como, no sé, un mal autoconcepto, una mala autoestima que nos causan malestar en el día a día. Aunque no llegan a ser trastornos psicológicos, es verdad que nos pueden causar problemas en el correcto funcionamiento, en el correcto vivir de nuestro día a día, ¿no? Y aquí están precisamente los tips que vamos a ver para tener una buena higiene mental, una buena salud mental. Lo primero que debemos de hacer es cubrir las necesidades básicas. Si ven, aquí hay una pirámide. Es la pirámide de las necesidades de Maslow. Fue desarrollada por el psicólogo Abraham Maslow. Él era un psicólogo humanista. Fue un gran representante de esta corriente de la psicología humanista. Y en esta pirámide él explica que hay necesidades más complejas que otras. Las principales necesidades que tiene una persona son las necesidades fisiológicas o las necesidades básicas, que son alimento, que son alimento, bebida, sueño, incluso el sexo se puede considerar en el primer nivel de las necesidades fisiológicas del ser humano, ¿sí? Para nosotros poder llegar a la autorrealización, que es el último escalón de esta pirámide en esta teoría humanista, obviamente debemos de cubrir primero las necesidades básicas, ¿no? Lo primero que debemos hacer para sentirnos bien es satisfacer esas necesidades fundamentales. Dormir adecuadamente es importante. El sueño es muy importante ya que no solo tiene una función física, que es la de reparar tejidos cuando nosotros estamos dormidos, que es la de curar cuando nosotros tenemos por ahí algún problema. Durante el sueño se hace, durante la etapa de sueño profundo, que es hay dos etapas, la etapa REM y la etapa no REM. Esas etapas de sueño determinan qué hace el cuerpo en cada una de las etapas. Cuando es sueño profundo, nosotros comenzamos a sanar, a reparar físicamente, pero también mentalmente nos ayuda. Nos llena de energía, nos olvidamos de todo lo que pudimos haber pasado y amanecemos al otro día con energía recargada para poder continuar con nuestro día a día, ¿no? Entonces es importante esas cuestiones de dormir adecuadamente, comer balanceadamente, consumir todo lo que son los nutrientes necesarios, las vitaminas necesarias, llevar una alimentación adecuada, ¿no? Consultarlo con un nutriólogo, como les decía, no necesariamente porque tengamos un problema, obesidad o desnutrición, sino para prevenir justamente esos problemas y aparte para ayudarnos a mejorar la higiene mental. Tiene esa doble función. Entonces, dormir adecuadamente, comer bien, beber suficiente agua para hidratarnos, para mantenernos hidratados y que nuestro cuerpo funcione bien, es lo principal para poder tener una buena salud mental. Lo siguiente es cuidar la autoestima y aprender a confiar en las demás personas. ¿Qué quiere decir eso? Es importante que nosotros nos aceptemos tal como somos, ¿no? Nos aceptemos tal cual somos, con nuestros defectos, con nuestras cualidades, que sí, hay que trabajar en esos defectos que nosotros identificamos en nosotros mismos, pero hay que aceptarnos tal cual somos, ¿no? Aceptar que somos, no sé, a lo mejor un poco decidiosos, pues bueno, no quiere decir que no vayamos a cambiar o que no mejoremos eso, pero sí quiere decir que no nos vamos a recriminar o a reprochar el que nosotros seamos de esa manera, ¿no? Eso quiere decir tener buena autoestima, confiar en nuestras propias capacidades, creer en nosotros mismos, porque
somos la primera persona que debemos de creer en nosotros mismos, nosotros. No nuestros amigos, no nuestra familia, no nuestra pareja. Primero nosotros debemos de creer en nosotros mismos, ya después los demás, si gustan apoyarnos, adelante. Si gustan creer en nosotros, adelante. Si no, con nosotros es suficiente. Debemos de creer en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestro potencial para hacer las cosas, ¿sí? Y con aprender a confiar en los demás, ¿a qué se refiere? Se refiere a tener fe en las demás personas. Es importante confiar en sus capacidades también, entender que son personas valiosas, entender que son personas que nos pueden aportar y poder relacionarnos bien con ellos, principalmente. Lo siguiente es gestionar las emociones y cuidar el autocontrol que nosotros tenemos de nuestras emociones. En un video anterior ya hablábamos de la inteligencia emocional. Ahí el concepto de inteligencia emocional es aquella capacidad que nos permite manejar las emociones, identificarlas, conocerlas, saber qué las provoca y poder encauzarlas para un correcto funcionamiento, poder aprovecharlas, por así decirlo, poder aprovechar ese impulso de la emoción para canalizarlo para cosas buenas. A eso se refiere esto, gestionar nuestras emociones. No se trata de reprimir nuestros sentimientos ni dejarnos llevar por ellos. Es un equilibrio, saber identificar las emociones que tenemos. ¿Qué emoción es ira, es coraje, es miedo, es tristeza, es angustia? Poder identificar qué estamos sintiendo, poder controlar esa emoción y poder encauzarla. Como les decía, nosotros debemos de vivir las emociones, debemos de experimentarlas, pero también debemos de controlarlas. Lo siguiente es manejar las expectativas y establecer objetivos claros o concretos. Esto lo mencionaba anteriormente. Es importante mantener una buena motivación, es importante trabajar, ser perseverante por lo que nosotros queremos, por nuestras metas, nuestros objetivos, pero siempre debemos de tener un lado realista. Debemos de tener esa ancla que nos mantiene los pies en la tierra, que es el realismo. ¿Qué quiere decir esto? Debemos, para empezar, no fijarnos metas inalcanzables o metas que son difíciles de alcanzar. No quiere decir que nuestras metas no puedan ser metas grandes o que no podamos soñar. Claro que podemos aspirar a tener grandes objetivos, grandes logros, pero también debemos de ser conscientes que esas metas las podemos o no cumplir. Se nos ha inculcado muchas veces un pensamiento mágico, un pensamiento que no es realista, que es el de que debes de imaginar lo más que puedas, debes de soñar muy alto, debes de ponerte metas muy altas, debes de volar muy alto, pero cuando se vuela muy alto, también la caída es más fuerte, ¿sí? No quiere decir que no seamos capaces de lograr esas metas. Claro que debemos de ponernos metas altas, pero debemos de tener ese toque realista, ¿no? Debemos de tener esa ancla en la cual nos permite volar alto, pero que nos mantenga con los pies en el suelo, de que en la cuestión de que qué es lo que se necesita para poder lograr esas metas, qué es lo que se necesita para poder cumplir esas expectativas o si se van a cumplir o no en nuestra vida, ¿no? No hay que desanimarnos por ello, no hay que renunciar a los sueños, no hay que renunciar a soñar alto, a las metas altas, pero sí hay que saber manejar las expectativas, lo que nosotros esperamos de eso, y hay que ser realistas también, ¿no? No van peleadas de la mano, perdón, no van peleadas, van de la mano, de hecho, los sueños, las metas, los objetivos altos y la realidad, ¿sí? Debe de haber un equilibrio, ¿no? Porque si nosotros siempre estamos con las expectativas hasta arriba de alguna situación, de alguna persona o de nosotros mismos, es algo que no controlamos. No controlamos lo que los demás son, no controlamos lo que los demás hacen. Y si nosotros tenemos otras expectativas diferentes de lo que ellos son, es donde nos vamos a desilusionar de lo que la otra persona o situación o nosotros mismos somos o hacemos, ¿sí?
es ahí donde viene una desilusión, puede repercutir en nuestra autoestima, repercute en nuestro estado de ánimo y si ya es muy grave puede repercutir en nuestra salud mental también, ¿sí? Por eso es importante siempre mantener un toque de realismo. Esto se contrapone con el siguiente punto, que es pensar positivo y vigilar las emociones negativas. ¿Qué es el pensar positivo? El pensar positivo es esperar siempre lo mejor de las situaciones. No estar a la expectativa, no estar siempre con emociones negativas. Es inevitable, como dice aquí, que nos asalten las dudas y los temores, pero siempre vamos a poder contrarrestarlos y limitar el alcance de esos pensamientos con pensamientos positivos. ¿Sí? El positivismo, malmente llamado, porque sería pensamiento positivo, no positivismo. El pensamiento positivo siempre va de la mano con el realismo, como lo veníamos manejando anteriormente, ¿no? Saber que las cosas van a ir bien, esperar siempre lo mejor de las situaciones, pero siendo realistas, obviamente. Esto nos va a dar el equilibrio para que nosotros no tengamos desilusiones y no bajen nuestras expectativas, ¿no? Vigilar las emociones negativas es importante también, ¿sí? Debemos, como decíamos anteriormente, vivir las emociones negativas, debemos de vivir todas las emociones que sintamos, pero no dejarnos arrastrar por ellas o no dejarnos eh, o no reprimirlas, ¿no? Cualquiera de los dos extremos es malo, cualquiera de los dos extremos no es bueno. Debemos de tener siempre esa vigilancia, esa conciencia de nuestras emociones, saber qué emoción estamos sintiendo y poder trabajar en ello o hacer algo para evitar, si es una emoción mala, que siga sucediendo, ¿no? Si es una situación tal vez en nuestra escuela que nos molesta, hacer algo por poder solucionarlas para que así pues nosotros podamos tener un buen pensamiento, un pensamiento positivo que nos ayuda a lograr siempre nuestras metas. El siguiente punto es importante para lograr esto, para lograr ser positivos, para evitar las emociones negativas, el aprender a relajarnos, el aprender a controlarnos, ya sea con meditación, con cualquier técnica que tú sientas que te ha servido, es importante para poder tener un adecuado control de las emociones, ¿no? La meditación, yo no la he practicado en lo personal, pero he escuchado de muchas personas que sí lo han hecho, que es una excelente herramienta para poder controlar nuestras emociones, para poder controlar nuestros pensamientos y así poder tener una buena salud mental, buenas expectativas sobre la vida, ¿no? Ya sean las técnicas que a ti te funcionen de relajamiento, es importante que aprendas a hacerlas, que tú veas qué es lo que te relaja, qué, qué es lo que te calma, ¿no? Cuando estás alterado, porque el estrés es una reacción natural, sí, es muy útil para rendir en situaciones adversas. El estrés tiene esa función, tiene la función de que nos exige dar más de nosotros mismos para poder sobrellevar situaciones adversas, pero es dañino para la salud, es dañino cuando no se sabe manejar, cuando estamos en un constante estrés, es muy dañino para el cuerpo, para varios sistemas, porque es una sobrecarga para nuestros sistemas, es una sobrecarga de funciones de trabajo para puede ser sistema cardiovascular, sistema gastrointestinal, sistema endocrino, es una sobrecarga y siempre una sobrecarga va a ser dañina. Por eso debemos de aprender a desconectarnos de las situaciones, a olvidarnos de todo por un momento y poder calmarnos, poder tranquilizarnos para poder pensar mejor. Nosotros pensamos y actuamos mejor cuando estamos más relajados, estamos más tranquilos, ¿no? Ya sea que a ti te funcione practicar un deporte, hacer meditación, escribir un diario, escuchar música, tu música favorita, pero obviamente esa música debe de ser tranquila, ¿no? Porque hay ciertas canciones que nos alteran, ciertos géneros que son como agresivos y que nos pueden a lo mejor ayudar a entrenar, ayudar a hacer ejercicio, pero que alteran nuestras emociones. Entonces, una música tranquila, relajada, el hablar con un amigo, el hablar con tus padres, el hablar con tus hermanos, siempre ayuda a relajarte, a sacar eso que tienes dentro. Debes de ver qué es lo que te funciona a ti como método catártico para sacar todo eso, qué es lo que te ayuda a ti
como para relajarte, como método relajante, y debes de aplicarlo. Ya sea que te quieras preparar un té y poner a ver una película que te relaje, que te olvides de todo lo demás, es importante hacerlo. ¿Sí? Eh, Aquí va de la mano con lo que decíamos anterior, alimentar tu vida social y apoyarte en los demás. ¿Sí? Las interacciones sociales son importantes. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Necesitamos relacionarnos con otras personas, necesitamos tener cercanía con otras personas para poder solventar esa necesidad de aceptación y de socialización que tenemos. Entonces, aparte de cubrir esa necesidad de socialización o de aceptación a un grupo que tenemos todos los humanos, el tener buenas relaciones sociales nos ayuda como método catártico. ¿Qué es esto? Es sacar lo que tenemos dentro. Piensa en cuando tienes un problema, ¿qué es lo primero que quieres hacer? En muchas ocasiones, o la mayoría de las personas, lo que quieren hacer es contárselo a un amigo, o contárselo a tu mejor amigo, a tu mamá, a tu papá. Este, ¿Por qué? Porque eso nos alivia. Cuando nosotros estamos llenos de problemas, no estamos llenos de miedos, de dudas, de inseguridades, el contarlo a otra persona, el compartir con otra persona lo que nos afecta, lo que nos preocupa, va a reducir la carga que nosotros tenemos. Es como si esa persona nos ayudara a cargar con eso que nos está atormentando, ¿no? Por eso es importante que reforcemos los vínculos sociales que tenemos con las demás personas, reforcemos las relaciones interpersonales para poder tener una buena interacción con ellos y para poder tener una buena salud mental. Y aparte de eso, aparte de la ayuda que ellos nos pueden brindar, también nosotros poder brindar esa ayuda a ellos cuando estén pasando por situaciones similares, ¿no? Porque debe de ser recíproco. Así como nosotros recibimos, debemos de dar, ¿sí? Así como nosotros obtenemos ayuda de esas relaciones interpersonales, de las relaciones con los demás, también debemos de aportar algo a las demás personas, ¿no? Y este punto es muy importante, el realizar deporte, aparte de todos los beneficios físicos que ya sabemos que tiene, como mejorar el funcionamiento cardiovascular, bajar de peso, eliminar toxinas, eliminar grasas que no necesitamos, también tiene un beneficio bastante grande en la salud mental. Este beneficio, bueno, como sabemos, cuando se hace ejercicio nosotros podemos liberar dopamina. El ejercicio es un estimulante de la liberación de dopamina, que es una hormona que ayuda a la sensación de recompensa, que ayuda a la sensación sí, de recompensa, de motivación. Entonces, al hacer ejercicio, aparte de todas esas, eh, aparte de todos los beneficios físicos que nos otorga, también nos otorga beneficios mentales. Eh, es importante también que los periodos de descanso, hacer deporte con regularidad y con buena intensidad es bueno, pero también debemos de descansar lo suficiente para no sobreentrenar el cuerpo, para no sobreentrenar todos estos sistemas, porque ya es cuando resulta perjudicial para la persona, ya no resulta tan beneficioso. Y bueno, lo último es acudir a terapia, ¿no? Acudir a terapia te puede ayudar a desarrollar todo lo anterior que ya hemos visto. La terapia u orientación psicológica está muy estigmatizada como ser para personas que tienen un trastorno mental o para locos, como normalmente se le llama, pero no es así. La terapia también es prevención. Es una cuestión de prevenir estas distorsiones cognitivas, de prevenir estos problemas emocionales, de prevenir todas estas cuestiones mentales eh, que nos pueden afectar en el día a día, ¿no? No es para locos, como se dice, la terapia es para toda persona que quiera conocerse a sí mismo, que quiera reforzar esas capacidades para enfrentar los problemas más adelante o cuando se presenten o para sentirse mejor emocional y psicológicamente. Eh, y bueno, los jóvenes son un grupo muy vulnerable en estos tiempos porque, bueno, siempre son un grupo muy vulnerable al ser un grupo que está en constante cambio en la búsqueda de su identidad y demás cosas, los hace un grupo muy vulnerable. Es importante reforzar estas cuestiones de higiene mental en personas
que son jóvenes, menores de 18 años. En todas las personas es importante hacerlo, en todas, pero en especial ponerle atención a este grupo que son los jóvenes. Es por eso que yo decía en un principio que mis pláticas iban más dirigidas a un grupo joven, porque son los que son más vulnerables, más en estos tiempos de crisis, ¿no? Es importante que si nosotros tenemos familiares, amigos jóvenes, pues recomendemos hacer alguna de estas cuestiones que aquí abordamos para que tengan una buena salud mental. Estos hábitos de higiene mental les van a ayudar muchísimo a desarrollar capacidades para enfrentar esta etapa más caótica del ser humano, que es la juventud, la pubertad, la adolescencia, ¿no? Y bueno, como siempre aquí les dejo donde pueden encontrar el contenido, si les gusta, si les interesa, para que puedan conocer un poquito más de esta difusión de los temas de psicología que estamos haciendo con otros compañeros. Yo lo subo en estas tres redes sociales, YouTube, Twitter y Facebook, para que si gustan, por ahí puedan pasarse un momento a checar. Por el momento sería todo. Espero que les hayan resultado productivos, beneficiosos, o que les haya dado algo que a lo mejor no conocían en respecto a la higiene mental, y espero que lo puedan poner en práctica también, porque al final de eso se trata, de poderlo poner en práctica, eh, para que te sirva en el día a día, ¿no? Entonces, por el momento sería todo, y si llegaste hasta este punto del video, pues muchas gracias por ver, y espero que te haya servido. Hasta pronto.